Ok, muy buenas tardes, chicos y chicas. El día de hoy vamos a hacer un ejercicio nuevo que dice así. Una tubería horizontal de 6 metros de diámetro tiene un codo reductor, como el que se muestra acá, que conduce al agua a una tubería de 4 metros de diámetro, unida a 45 grados de la anterior. Entonces, como vemos, hay una tubería de diámetro 6 metros y una tubería de diámetro de 4 metros. Son bastante grandes. Y hay un ángulo de 45 grados a la cual se reduce la sección transversal. La presión en la entrada del codo es igual a 10 kilogramos por cada centímetro cuadrado y la velocidad es de 15 metros por segundo. Determinar las componentes de la fuerza que han de soportar los anclajes del codo, despreciar las pérdidas en el codo y el peso del líquido dentro del mismo. En este caso, tenemos aquí un codo en el cual tenemos un sistema de coordenadas X y Y. Entonces, lo que me pide es calcular las componentes de la fuerza que han de soportar los anclajes del codo. Entonces, como dijimos el otro día, ahí tenemos un codo que es básicamente una estructura. Y esta estructura tiene que ser soportada por algo. En este caso podrían ser, no sé, tal vez los propios pernos, o también muchas veces en este tipo de problemas también pueden ser estructuras tanto en X como en Y. Entonces, lo que vamos a suponer es esa fuerza, tanto en X, cuánto será, y esa fuerza en Y, cuánto será. Por eso me dice determinar las componentes de la fuerza. Por lo tanto, son componentes. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero, vemos la figura y designamos el volumen de control. Ya sabemos que hay que designar el volumen de control. En mi caso lo voy a poner de esta manera. De esta manera, para que pueda ser mejor legible. Esto es para abajo. Oh, vaya. Uno recto, otro para abajo y otro para acá. Muy bien. Entonces, ese volumen de control tiene entradas y tiene salidas. Y como sabemos, acá necesitamos calcular fuerzas, pero también tenemos un cambio en la cantidad de movimiento lineal. Entonces, lo que podemos hacer para mi caso sería usar la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. Movimiento lineal. Bueno, ¿qué dice esa? En su forma más simplificada es la sumatoria de fuerzas es igual a la sumatoria de flujos másicos por velocidades de salida menos sumatoria de flujos másicos por velocidades de entrada. Entonces, este tipo de ecuación es la que nosotros necesitamos. Como puedes ver, hay dos partes. Una que se trata básicamente de las fuerzas que actúan sobre este volumen de control y la otra que se refiere tanto a las entradas o a las salidas, pueden ser varias entradas o varias salidas, dentro del mismo volumen de control. Entonces, una buena práctica que podemos hacer es dibujar todas las fuerzas que hay en esta tubería. Por ejemplo, en esta tubería, ¿qué fuerzas hay? Recuerda siempre que las fuerzas pueden ser el peso que hay dentro de este ducto, de este codo. En mi caso dice despreciar las pérdidas en el codo y del peso mismo del líquido. Entonces hay que despreciar eso. Entonces el peso está descartado. Otra que se puede ver es acerca de la presión. La presión también genera, por ejemplo en la entrada, genera una distribución de presiones justamente a la entrada del volumen de control. Si a esta presión la multiplico por el área, presión por área me da fuerza.
Entonces ese es el truco, poder calcular ahí la fuerza. Entonces ahí es la fuerza, vamos a llamarle fuerza 1. En la parte de afuera, nosotros no sabemos qué presión tiene, no sabemos si esto sale a la atmósfera, no lo sabemos. En este punto 2, vamos a ponerle acá 2. Entonces, como no sabemos, y muy probablemente no salga a la atmósfera porque acá hay una tubería que todavía continúa, es muy probable que el punto 2 no sea una presión atmosférica igual a cero. Muy probablemente sea una presión de manométrica diferente de cero. ¿Cómo lo vamos a calcular? Pues simplemente con también la ecuación de Bernoulli o en su forma más eh, simplificada, ecuación de la energía, ecuación general de la energía. Bueno, es muy común tenerlo como Bernoulli, ¿no? Presión 1 sobre peso específico más B1 al cuadrado sobre 2 veces G más Z1 menos H de pérdidas igual a presión 2 sobre peso específico más B2 al cuadrado sobre 2 veces G más Z2. Entonces, esa sería la expresión y vamos a usarla. Entonces, antes de hacer algo, vamos a primero calcular las velocidades. ¿Con qué? Con la ecuación de continuidad. Ecuación de continuidad. En el caso de la ecuación de la continuidad, nosotros vamos a ver que tenemos velocidad 1 por área 1 igual a velocidad 2 por área 2. En mi caso, velocidad 1 vendría a ser 15 metros por segundo. El área 1 viene a ser con este diámetro, que sería pi sobre 4 por el diámetro al cuadrado. La velocidad 2 vendría a ser una incógnita, por el área 2 depende de este diámetro. Entonces sería pi sobre 4 por el diámetro 4 al cuadrado. Resolviendo esto, pi cuartos se van y simplemente me queda la velocidad 2, que es un dato que yo necesito. 15 por 6 al cuadrado entre 4 al cuadrado. Me sale 36 metros por segundo. Y hay que comprobar si es que es razonable o coherente esto. En una sección transversal grande es una velocidad de 15 metros. Entonces se espera de que en una sección transversal pequeña, en un área pequeña, haya más velocidad que 15. ¿Sí? Hay más velocidad que 15 metros por segundo. Entonces este dato me lo voy a guardar de 36 metros por segundo. Una vez hecho eso, ya tengo la velocidad y vamos a calcular la presión 2. ¿Ya? Vamos a poner acá ecuación de la energía. La misma Bernoulli que estamos haciendo. En mi caso, sería presión 1 sobre peso específico. Vamos a ponerla así. Z1, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G. No hay pérdidas en el codo. Desprecie las pérdidas en el codo. Por lo tanto, el H de pérdidas que vemos acá se hace 0, se anula. Igual, presión 2 sobre peso específico más Z2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces G. Presión 1. La presión 1 me da de 10 kilogramos por cada centímetro cuadrado. Podremos convertirlo 10 kilogramos fuerza por cada centímetro cuadrado. A mí me gusta trabajar mucho más con unidades del sistema internacional. Entonces, un kilogramo fuerza son 9.81 newtons. Y abajo está centímetros, 100 centímetros es igual a un metro. Pero como está al cuadrado, todo al cuadrado. Donde tengo la presión 1, 10 por 9.81 por 100 al cuadrado. Bueno, me sale 98,1000 pascales, o en su defecto, que sería 981 kilopascales.
una presión un poquito grande. Entonces sería 981 kilopascales sobre el peso específico del agua, 9,81 kilonewtons por cada metro cúbico, más Z sería el nivel de referencia del punto 1. ¿Ya? Entonces, recuerda, el punto 1 está acá. Y vamos a hacer de que toda esta línea sea mi nivel de referencia. Por lo tanto, mi Z1 viene a ser 0. Más velocidad 1, que el problema nos lo da como dato, que sería 15 al cuadrado sobre 2 por 9,81. Igual a presión 2 sobre peso específico 9,81 más Z2. Aquí sí el punto 2 sí tiene una cierta altura. Este vendría a ser el Z2, que serían 7 metros. Más velocidad 2, que vendría a ser 36 al cuadrado sobre 2 por 9,81. De todo esto me sale la presión 2. La presión 2 vendría a ser, a ver, lo calculo. Ok, me sale 376,83 kilopascales. Entonces, gracias a eso, podemos saber que la presión en este punto 2 es una presión diferente de 0, como habíamos visto. Es una presión manométrica, pero diferente de 0. Entonces, ¿cómo se lo dibujo acá, en la tubería? En la tubería, pues simplemente se dibuja una distribución de presiones en el cual vamos a tener full flechitas hacia adentro. Todas estas flechitas, esta distribución de presiones, si la multiplico por el área, me va a generar una fuerza. Y esa le voy a llamar fuerza 2. Entonces, vamos a sacar cuánto es la fuerza 2. Vamos por aquí. Por este lado, yo digo, bueno, fuerza 2 es igual a presión 2 por el área 2. En mi caso, fuerza 2 sería 376,83 por el área 2. El área 2 sería con el diámetro de 4 metros, pi sobre 4 por 4 al cuadrado. Entonces tendrías ahí la fuerza 2. Vamos a ver cuánto es. Sería 4735,4 kilonewtons. Dicho sea de paso, puedo sacar la presión, la fuerza 1. Vamos a sacarla de la misma manera. Fuerza 1 ya de una vez. Fuerza 1 es igual a presión 1 por área 1. Presión 1 ya la habíamos sacado. Son 981 kilopascales. Multiplicados por el área, que vendría a ser el área más grande, de diámetro 6 metros. Por lo tanto, esto es pi sobre 4 por 6 al cuadrado. La fuerza 1 va a tener esa función. 981 por pi sobre 4 por 6 al cuadrado. Sería, vaya, 27.737,1 kilonewtons. Es una fuerza bastante grande. Estamos calculando fuerzas bastante grandes. Y ahora, una vez hecho esto, ya simplemente, como ya sé la fuerza 1, la fuerza 2, simplemente lo que tengo que hacer es aplicar la ecuación de la cantidad de movimiento lineal. ¿Ya? Entonces sería, vamos a ver, primero para X. Esto se puede hacer en X y en Y. Entonces vamos a empezar para X. Entonces se supone que sumatoria de fuerzas en X igual a, que sigue, sumatoria de flujos másicos por velocidades de salida
menos sumatoria de flujos másicos por velocidades de entrada. La velocidad de salida, solo hay una salida. Y en la entrada, solo hay una entrada. Entonces las sumatorias quedan descartadas. También habría que sacar el flujo másico. Entonces yo lo que voy a hacer es primero factorizar el flujo másico de estos dos. Vamos a poner flujo másico y multiplicar por la velocidad de salida, pero en x, menos la velocidad de entrada, pero en x. Velocidad de salida, pero en x, menos velocidad de entrada, pero en x. Hoy, dicho sea de paso, tengo que calcular también cuánto es el flujo másico. En mi caso, flujo másico vendría a ser m puntito es igual a densidad por velocidad por área. En mi caso voy a poner del 1. Flujo másico, densidad 1000 kilogramos por metro cúbico del agua, velocidad 1,15, área pi sobre 4 por diámetro al cuadrado. Entonces, esto me va a salir un valor. Sería 1000 por 15 por pi sobre 4 por 6 elevado al cuadrado. Wow, es un montón. Bueno, son 4,24 por 10 elevado a la quinta kilogramos por segundos. Bueno, es bastante. ¿Por qué? Porque son tuberías enormes. Son muy grandes. Entonces, ahora sí. Sumatoria de fuerzas en X. A ver, ¿qué fuerzas hay en X? En X tenemos la fuerza 1, que está en X. ¿Cuánto vale la fuerza 1? Vale 27.737.1. Muy bien, ahí tengo la fuerza 1. ¿Qué otra fuerza tengo? También tengo la componente de la fuerza en X, que no le he dibujado. Vamos a dibujarlo ahí. Fuerza en X y también una fuerza en Y. Esas son las fuerzas correspondientes a los anclajes. Entonces, más Fx. ¿Qué más? Tenemos también la fuerza 2, que lógicamente se descompone en dos componentes, una horizontal y otra vertical, ¿no? Entonces sería la fuerza 2 en X y la fuerza 2 en Y, con un ángulo de 45 grados. Entonces sería menos la fuerza 2, pero por el cos de 45. Menos la fuerza 2, pero por el cos de 45. Menos la fuerza 2. ¿Cuánto es la fuerza 2? Ahí está. 47,35.4, pero por el coseno de 45 grados. Igual flujo másico. 4,24 por 10 elevado a la quinta. Y por velocidad de salida en X, solo en X, la velocidad de salida era de 36. Pero en X sería 36 coseno de 45. 36 por cos de 45. Menos velocidad de entrada en X, que vendría a ser 15 metros por segundo. Recuerda que en esta segunda parte de la ecuación no importa los signos de las velocidades, si apuntan a la izquierda o a la derecha, no hay problema. No hay problema porque ya vienen con los signos puestos. Entonces vas a tener una fuerza de anclaje en X, que lo vamos a calcular. 36 por coseno de 45 menos 15 por 4,24 por 10 elevado a la quinta. Ahora, más. Ya. Una cosa más. Todo esto, sí, hay que tener mucho cuidado con esto. Esto de acá está en kilonewtons. Esto también está en kilonewtons. Pero esto de acá está en metros por segundos, y esto está metros por segundos, y esto está en kilogramos por segundos. Entonces, habría que multiplicar todo esto por
10 a la menos 3 para que ya no me salga todo esto en newtons, sino en kilonewtons. Ok. Y ahora sí, puedo seguir operando. Mucho cuidado con esa cantidad de unidades. Ok, la fuerza en X, vamos a ponerlo acá, me va a salir menos, a ver, podría ser menos 20, podríamos aproximado a 20.000 kilonewtons. ¿Qué significa este menos? Significa que esta fuerza de anclaje, que es supuesto al principio, en realidad es al revés. Entonces, en vez de F en X a la derecha, sería Fx a la izquierda. Básicamente es lo que significa. Entonces, ya tengo para X, también voy a tener para Y. Para el caso Y es similar. Sumatoria de fuerzas en Y es igual flujo másico, velocidad de salida en Y menos velocidad de entrada en Y. En mi caso, en mi ejercicio, yo no tengo la entrada en Y, yo tengo la entrada en X. Entonces, no hay entrada. No hay entrada. Reemplazo sumatoria de fuerzas en Y. ¿Qué fuerzas hay en Y? Esto, la presión, no. El peso se desprecia y la componente de la fuerza 2 en Y, esa sí se toma y es para abajo. Ah, y la reacción del anclaje. Entonces, estas dos las tomamos. Fy positivo, Fy menos esta parte de acá, F2 en Y, que sería F2, pero por seno de 45. O sea, justamente esto. Menos 4.735.4 kilonewtons por seno de 45 grados. Igual, flujo másico 4.24 por 10 a la quinta. Y por cambio de velocidad, velocidad de salida en Y. En Y hay una velocidad de salida, sí, sería la velocidad 2,36 por el seno de 45. 36 por el seno de 45. Y recordando también que es por un 10 a la menos 3 para que salga también en kilonewtons. Recuerda que esto está en kilonewtons. Todo esto está en kilogramos por segundos. Esto está en metros por segundo. Si los multiplicamos me salen newtons. Y para que sea igual ambos lados, kilonewtons con newtons, tendríamos que multiplicar por 10 a la menos 3. De tal manera que tengamos Fy como si fuera en kilonewtons. Elevado a la quinta por 36 por seno de 45 por 10 elevado a la menos 3 más 4,735.4 por seno de 45. Me sale unos 14.141.7 kilonewtons. Entonces, esto me salió positivo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que simplemente esta fuerza que se ha supuesto para arriba, en realidad es para arriba. ¿Ya? Entonces, de esa manera, hemos calculado las componentes de la fuerza de anclaje para este tubo. ¿Ya? Tanto para X como para Y. Entonces, las fuerzas de anclaje serían para arriba y para la izquierda. Y es algo lógico también. Al momento de subir esto, hay un cambio de movimiento lineal que ese cambio de movimiento lineal o ese cambio en el flujo de velocidades responde a que exista una fuerza. Igual para este lado. Ok, entonces con eso terminamos este ejercicio.